Continuamos en Diálogo Abierto y como todos los sábados me da muchísimo gusto compartir este espacio con Agustín Domínguez. Hola Agustín. Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí, aparte de todo, felicitando a todos mis colegas ingenieros. Sí, esta semana fue el Día del Ingeniero. Te Hoy, felicito también. hoy es el Día del Ingeniero. Pues felicidades a Hoy, todos ya ellos. primero. A todos ellos. Afortunadamente, Sí, hoy sí me vas a cumplir el deseo. Estamos en este análisis de la infraestructura en el país, sobre todo considerando los resultados electorales. Un poco es un tema que ya Agustín ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y hoy me va a cumplir el deseo de hablar de mi tierra, el sureste. Muy bien. Sí, señor. Hablaremos de Quintana Roo, que es muy importante en estos momentos la situación y vale la pena platicarlo. Empezaremos por algo que hemos comentado, el Tren Maya. Sin embargo, el Tren Maya para todos los gobiernos de los estados correspondientes implica una serie de cosas que deben hacer y que deben iniciar en el proceso. Por lo pronto, un plan de desarrollo alrededor de las estaciones, porque a diferencia de una carretera, el tren donde se genera el desarrollo es alrededor de las estaciones. A la vez, si tú tienes varias estaciones, que es lo que va a suceder en el caso de Quintana Roo, tienes que tener un plan de vialidad y transporte interrelacionado. ¿Por qué? Porque tienes que darle transporte a la estación para incorporar a esa gente a las zonas a las que esté visitando el Tren Maya, ya sea unas zonas arqueológicas, ya sea una ciudad o ya sea alguna zona de desarrollo turístico, ¿sí? Esa es una parte muy importante que los gobiernos estatales, la realidad es que no tienen recursos para hacer este tipo de estudios y proyectos. Muy importante que ahorita al presidente le dice, oye, dame chance de iniciar mi proceso porque dentro de 2 o 3 años voy a tener el problema y no voy a estar preparado, ¿no? Y va a ser muy feo que arranques una obra de infraestructura tan importante y no tengas cómo accesar a las estaciones, ¿no? Luego tenemos otro desarrollo en el caso de Quintana Roo, que es el aeropuerto de Tulum. Ahí vienen todos los agregados alrededor del aeropuerto de Tulum, que aunque lo tiene para construirlo el ejército y para operarlo el ejército, es muy importante que los estados generen, por ejemplo, el plan de desarrollo alrededor del aeropuerto. Que vas a tener que tener vivienda, hoteles, comercios y todos los servicios. ¿Por qué? Porque la gente va a trabajar en el aeropuerto. ¿Qué necesitas? Que viva alrededor del aeropuerto lo más cercano posible para no tener que generar un transporte costoso y que a la gente pues no les rinda, que tengan, aprovechar que el aeropuerto es nuevo, tener su plan de vivienda, de hoteles, comercios alrededor del aeropuerto. Te quiero preguntar ¿Sí? porque hay una especulación al respecto, sobre todo pensando en que ya no daría tiempo de hacer el aeropuerto de Tulum por una cuestión de lo que le falta al sexenio y lo que implicaría en dinero y en infraestructura, que hay opiniones que dicen que el aeropuerto de Chichén Itzá, que es un aeropuerto de primera, muy raro que esté en Chichén Itzá, eso ya luego lo comentaremos, un elefante blanco de don Víctor Cervera, pero que dada la cercanía a Tulum y que es un aeropuerto que ya existe y funciona, podría ser una alternativa viable. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, sí, eso es viable, es factible, pero tienes que meterle dinero a ese aeropuerto. Ese aeropuerto, por desgracia, no tiene una gran terminal para recibir aviones. El aeropuerto de Tulum está proyectado que reciba viajes internacionales, un porcentaje importante de los viajes que tiene el aeropuerto de Cancún. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes todo la playa del Carmen, ¿sí? Pero ver, entiendo la lógica. Necesitas más asientos de avión para llenar más cuartos de hotel. Cancún está saturado, entonces tú no tienes necesidad obligatoria. Pero lo que te decía respecto de esta especulación de que ya no va a dar tiempo de hacer el de Tulum, usar Chichén Itzá como una alternativa que ya existe, que tiene una pista gigantesca y que además está funcionando, ¿eh? Sí, claro. A ver, el punto crítico para mí en esto sería que es el mismo distancia entre el aeropuerto de Chichén
que el aeropuerto de Cancún, a toda la zona de Playa del Carmen y hasta abajo, hasta Tulum, ¿sí? Entonces, Correcto. ¿para qué uso uno si tengo el otro? El otro es un aeropuerto que tiene 2 pistas simultáneas, tiene una capacidad de crecimiento muy importante, que además a los concesionarios no les conviene el aeropuerto de Tulum, y yo creo que esa es parte de la especulación que hay, Memo. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Sí, me Puede ser. gustaría, no es de dudarse nada, Memo. Y luego me gustaría, por ejemplo, platicar que habiendo este tipo de cosas, pues necesitarías ya iniciar una concesión de la autopista Mérida-Cancún en un lugar que conocerás tú, se llama Chemax, y de ahí hacia Tulum y Playa del Carmen, que es pasando por Cobá y llegaría al aeropuerto de Tulum. Y entonces daría servicio ese aeropuerto de Tulum, además a la gente que quiera ir a Valladolid. Digamos que aunque todavía no es una autopista como tal, esta vialidad ya existe Es y una carretera normal. ha sido remozada y de manera importante en los últimos años, y quiero decirte que las distancias se redujeron considerablemente. Sí, claro, por supuesto. Pero si tú tienes ya una infraestructura aérea y vas a traer más gente, pues tienes que darles un servicio carretero seguro y amplio. ¿Sí? Otra cosa que será muy importante y que es muy importante porque ahí vas a tener esa desviación que decía yo entre aeropuerto de Tulum y Playa del Carmen, pues tienes que acercar a Cumal, a Puerto Aventura, Xel-Há, Xcaret, que son atractivos para los que van a Quintana Roo. Y entonces esa autopista permitiría tener ese acercamiento. ¿Sí? Algo que es muy importante y que no se ha quedado en el tintero, es que el crecimiento de Cancún y de la zona metropolitana de Cancún, vamos a llamarle así, hasta Playa del Carmen, etcétera, más abajo, ¿sí? Ya necesitan una central de abasto. Una central de abasto que se debe concesionar, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Que inicie un proceso de captación de perecederos, abarrotes, pero que sirva en forma regional, porque le va a servir a la zona de Valladolid, de Izamal, Chemax, pero también a la zona de Puerto Aventuras y de Acumal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe esa central de abasto regional de una gran importancia. Dadas las distancias, hace mucho sentido porque a todo mundo le quedaría cerca. Exactamente es lo que quería decir. Algo que no quisimos hacer en su momento, en los años 70 en México, con la central de abasto aquí. La propuesta era hacer centrales de abasto en Lerma, Tres Marías, Río Frío y Huehuetoca, ¿no? Para acercar a la ciudad con centrales de abasto. Aquí puedes tener la ventaja de que puedes ponerle en un lugar central y le da a todos el servicio. A todos, porque estarías hablando que si escoges un lugar central, ni siquiera quiero pensar en cuál, estarías a media hora de los 7, 8 puntos turísticos más importantes. Exactamente, Memo. ¿Ves? Ahora, esa concentración de perecederos y abarrotes te va a permitir tener las zonas refrigeración, concentrar ese tipo de cosas. Sí. No me gustaría dejar que el gobernador debería ahorita pugnar porque den la concesión de la autopista completa en 4 carriles Cancún-Chetumal, que realmente sería Tulum-Chetumal, ¿no? Ya se va, yo creo que eso le tocará al próximo. Bueno, pero esto es parte de lo que tenemos que ver con los gobiernos de los estados. A lo que me refiero es que por el calendario electoral de Quintana Roo, en 6 meses ya sabremos quiénes son los candidatos a la gobernatura. Entonces, más bien, les tocará a ellos analizar esa propuesta. Bueno, ojalá que hagan esta propuesta y la tomen y sea parte de su campaña, porque mira, una central de abasto en la zona, oye, le dará una importancia muy buena a cualquier candidato. Es, sin lugar a dudas, y mira que no le había dado vueltas al tema, este sería uno de los grandes proyectos, porque no solamente impactaría regionalmente en Quintana Roo, le toca a Yucatán también. Claro. No olvidemos que la mayoría de esos perecederos vienen del centro de la República, ya no tendrían que llegar hasta Cancún, te ahorrarías horas carretera, generarías una red de frío que incentivaría la producción local. Exactamente eso es a lo que me refiero.
La ¿Qué verdad es pasa? que me pongo de pie, aplaudo la propuesta. Memo, pues me da mucho gusto que te haya gustado esta propuesta que tenemos. Pero sí, a la vez también me interesaría mucho que les guste la Chemax Cobá Aeropuerto de Tulum, que ligaría con Playa del Carmen y le acercaría, como te decía yo, a Cumal, Puerto Ventura, Xel-Há y Xcaret, ¿no? Bueno, lo que te Y prometo, todo. porque evidentemente siendo mis paisanos, cuando se definan los candidatos, pues seguramente los conozco a todos. Yo me encargo de que escuchen tu propuesta. Muchas gracias, Memo. Qué bueno que ojalá les guste y seguiremos hablando de lo que estamos hablando, infraestructura para todos, sin muchos recursos fiscales. ¿Con qué seguimos la semana que entra? Nos faltó Yucatán. Sí, Yucatán y Campeche, aunque ahí pues es poco lo que podríamos hacer en Campeche, pero veremos si Yucatán y Campeche, que también lo más importante y pega ahí es el Tren Maya, ¿no? Sin lugar a dudas, y digo, aunque todavía no se ha anunciado, pero pues me puedo dar la libertad de comentarlo, viene una obra de infraestructura privada, aeroportuaria gigantesca, que también va a tener un impacto muy importante. De eso y más vamos a comentar la próxima semana aquí con Agustín Domínguez en Diálogo Abierto. Gracias, Agustín. Muy bien, Ya Memo, se me me da congeló. muchísimo Ah, ahí estás. gusto. Igualmente, nos vemos el próximo sábado. Ya se congeló otra vez. Bueno, equipo de producción allá en Avenida Universidad, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte a todos. Miguel Vitar, nuestro productor, y todo su gran equipo, pero sobre todo agradecerle a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados aquí en Diálogo Abierto, en la señal de la primera cadena nacional Grupo Fórmula. Yo le dejo con el gran Eduardo Ruiz Gili y nos vemos aquí el próximo sábado. Pase un magnífico fin de semana.